Buenos días. La verdad es que hablar de la transición es un poco complicado, porque es como decir vamos a hablar del mundo, ¿no? Es un tema largo que abarca un periodo histórico decisivo con muchos elementos, muchos acontecimientos que es necesario conocer y sobre todo que es necesario interpretar. Y en realidad habría una primera discusión, ¿no? Y es que sería ¿qué es la transición? ¿Qué entendemos por transición? Yo creo, algunos os acordaréis, porque algunos sois de mi quinta, pocos, pero algunos, un chiste que hizo Forges que yo creo que ha sido de los mejores que hizo en su vida, y era dos progres que iban hablando por la calle y le decía el uno al otro: contra Franco vivíamos mejor. Y entonces realmente era la expresión, en plan cachondeo, pero una expresión muy real del sentimiento de frustración amargo que dejó la transición en toda la vanguardia, en toda la gente consciente, en toda la gente que había participado más o menos activamente en ese proceso, y que no eran unas pocas personas, que es otra de las cosas que a mí me gustaría insistir durante esta exposición, sino que fueron decenas de miles de personas las que se implicaron en aquel proceso. En cierto sentido se podría decir que cientos de miles de personas se implicaron en el proceso de transformaciones políticas y sociales que se dio durante esa época. Además, es doblemente interesante ahora hablarlo, yo creo, porque estamos, por decirlo de alguna manera, casi cerrando un ciclo histórico, ¿no? El nacimiento de la monarquía con el régimen de la transición, y si hubiera un poco de suerte y empuje, el fin de la monarquía y del régimen de la transición, ¿no? Pero por lo menos sí que es cierto que se da un ciclo, y es interesante ver cómo se vuelve a repetir en cierta medida, y eso es algo de lo que también tiene interés, porque si hablamos de la historia no es por un afán de erudición o porque vayamos a tener oposiciones o un examen sobre la transición, sino porque lo que vamos a tener es un examen en la vida práctica. Nos vamos a enfrentar, o nos estamos enfrentando, a una serie de problemas, a una serie de cuestiones teóricas que no es la primera vez que se plantean, porque por desgracia muchas de estas cuestiones son muy viejas. La famosa frase que solía citar Marx, aunque no es de Marx, sino de un historiador de origen español, pero afincado en Estados Unidos, de los pueblos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla, y realmente es la situación que se puede producir. Si no aprendemos de lo que pasó durante la transición, estamos condenados a repetirlo. Claro que podría haber una posición, que es la que tiene mucha gente, y es que en la transición se hizo bien. Y no, para mí esa es la principal tesis de lo que yo voy a explicar, y es que en la transición se hizo mal, que no se hizo lo que se podía haber hecho, ni se llevaron a cabo las transformaciones sociales que se podían haber llevado. Porque claro, si hoy abrimos una discusión entre la izquierda, hasta tal punto hay gente que piensa que se hizo bien, que han corregido a la derecha la actitud que tuvieron en ese periodo. Ahí tenéis a los dirigentes del Partido Socialista, que en el periodo constituyente del 78, Luis Gómez Llorente habló en defensa de la República y en contra de la monarquía en el proceso de elaboración de la Constitución. Sin embargo, ahora esa voz hubiera sido inasumible dentro del Partido Socialista, sino que ya no es que justifiquen una coyuntura histórica, sino que la monarquía les parece estupenda. Entonces, por eso también tenemos que ser conscientes de que las lecciones de la historia no se desprenden de la historia por sí misma. Y ahora la gente aprende. A mí me hace mucha gracia cuando digo sobre todo, no, bueno, gracia, es trágico en realidad, pero un ejemplo que conocemos todos, cuando se habla de los judíos, ¿no? Y todo el mundo dice, parece mentira con lo que les hizo Hitler. Es que no tiene nada que ver. Al revés, en todo caso ellos imitan un comportamiento y se comportan más como Hitler que sacasen, porque la lección no se saca, no se desprende por sí misma de la historia. Necesitas analizarlo, necesitas entenderlo y necesitas sacar conclusiones. Y eso no es un proceso natural, es un proceso que exige una reflexión y un análisis. Y eso es precisamente, desde mi punto de vista, la superioridad
del marxismo, de estar dotado de un método de análisis de unas ideas con las que te puedes acercar a interpretar la realidad. Porque la realidad no nos habla, sino que solo nos habla si sabemos escucharla, si tenemos un método para acercarnos a ella. Entonces, la primera discusión, o el primer punto que creo que podemos plantear como una referencia para entrar en el debate, es: la transición fue un hecho biohistórico, como pretenden muchos historiadores, es decir, se murió Franco porque era viejo y entonces tocaba el cambio, o realmente fue un proceso político de crisis en la sociedad que, al margen de que hubiera muerto o no Franco de viejo, si hubiera desarrollado esa transformación social. Y yo por lo menos estoy en esa segunda posición. Lo que tenemos es un periodo en el que la dictadura se agota, al margen de que Franco siguiera vivo o no siguiera vivo. Ese sistema político no puede mantenerse, entra en quiebra y se produce una situación de crisis generalizada en la sociedad. Y precisamente eso es lo que caracteriza la transición, un periodo de incertidumbre. Y sobre todo, para mí, y esa es otra lección a comparar con el presente, lo que la caracteriza también es la participación activa de la gente en el proceso. Digo, porque es un elemento que también estamos viviendo. Por decirlo de alguna manera, los periodos normales, entre comillas, de la historia, son los periodos en que la política y los acontecimientos en la sociedad se deciden por una pequeña minoría. Se deciden, por supuesto, en los consejos de administración de las grandes empresas o de la banca, se deciden en los parlamentos, se deciden en los gobiernos, se deciden en reuniones de capitostes. Es decir, los acontecimientos están en manos de los políticos profesionales, de los reyes, de los notables de la sociedad. Y los periodos revolucionarios de la historia tienen una característica fundamental, y es la entrada de las masas, la entrada de la gente en el control en la participación en los acontecimientos. Eso es lo que define fundamentalmente un periodo revolucionario. Claro está, a pesar de lo que algunos piensen, los periodos revolucionarios son excepcionales. El desarrollo normal de la historia es lo que deciden y llevan a cabo las clases dominantes en cada periodo determinado de la historia. Y las revoluciones son precisamente cuando las clases dominadas irrumpen en los acontecimientos e intentan poner las cosas de su lado. Unas veces se consigue, y hemos tenido procesos de la historia pues que no vamos a meternos, pero todos conocemos, aunque solo sea por encima, la Revolución Francesa o la Revolución Americana o la Revolución Inglesa. Hablo de las revoluciones burguesas, o posteriormente la Revolución Rusa, desde la Comuna de París a la Revolución en China, Cuba, en fin, todas las transformaciones que se han producido, que han dado lugar al derrocamiento de una clase social y su sustitución por otra clase social o por un movimiento que se ha dado en la sociedad. Esos periodos, insisto, son periodos de excepción, y hasta cierto punto es un privilegio, o sin hasta cierto punto es un privilegio para la gente de mi edad el tener un segundo periodo así, porque yo creo que ahora hay una de las similitudes, con todas las diferencias que haya, pero una de las similitudes con el periodo de la transición es que después de casi 40 años volvemos a tener una irrupción. Es decir, vemos un ciclo largo en el proceso histórico, y por eso hablaba antes de un ciclo completo, ¿no? Porque durante todo este periodo las intervenciones de la gente en la política han sido muy limitadas en el tiempo. Claro que ha habido procesos. Ha habido procesos contra la reconversión industrial o la huelga general del 88 o algunos otros acontecimientos excepcionales. Pero realmente desde el año 78, o sea, desde el periodo en el que podríamos decir que ahora vemos lo de la transición, este es el periodo en el que ha habido una mayor participación activa de la gente normal, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, en los acontecimientos políticos. Entonces, aprender de aquel periodo pues nos resulta esencial. No solo eso, o sea, yo me atrevo a afirmar que sin entender la transición
no se puede entender lo que está pasando ahora. Que hay un enorme peso, un enorme lastre para la izquierda, porque nunca se ha discutido a fondo ni se han sacado las lecciones de la transición. Con los muertos en las cunetas hemos olvidado también la memoria de los errores de la transición durante todo este periodo. Es más, no se podía entender la transición sin entender la guerra civil, porque hay una concatenación histórica. Entonces, cada generación está marcada por un acontecimiento. Cuando se producen este tipo de acontecimientos, no marcan durante un año, o dos, o tres, marcan toda una generación. Y mi generación estaba marcada por la guerra civil, a pesar de no haberla vivido. Totalmente marcados. Lo que leíamos, lo que estudiábamos, lo que intentábamos entender, nos sentíamos parte en cuanto entrabas en la política del bando perdedor de la guerra civil, aunque no entendieras muy bien lo que había pasado, aunque tuvieras unos conocimientos muy básicos, te identificabas con ellos. Luego ya pues dependía hasta dónde llegara cada uno en el análisis de eso. Pero realmente la transición no se podía entender sin entender las claves del desarrollo y fin de la guerra civil española. Es absolutamente imposible. De la misma manera hoy estamos marcados por la transición. Quienes tenemos una cierta edad estamos marcados por las dos cosas, pero es que hay una continuidad. Hay claramente una continuidad histórica entre esos dos procesos que han sido dos procesos de revolución y contrarrevolución, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que en uno tenemos una derrota que incluso se produce en el campo militar y es muy fácil verlo y saberlo porque es una cuestión aceptada, y sin embargo solo unos pocos vemos la transición como una derrota. Y eso es una de las cuestiones que quiero insistir hoy, porque, bueno, yo a veces me siento un poco marciano, ¿no? Por eso, porque realmente somos muy poca gente los que al estudiar la transición afirmamos que la transición supuso una derrota tremenda para la clase obrera en el Estado español. La clase obrera y los pueblos del Estado español, que habían luchado también por su libertad frente a la dictadura franquista. Y eso ya nos da una interpretación, digamos que peculiar de ese proceso. Pero claro, ¿por qué? Porque yo también quiero aclarar una cosa: el historiador objetivo no existe. O sea, esto es como cuando alguien le dice yo soy apolítico y yo añado de derechas, porque es así. Y cuando un historiador me dice yo soy objetivo, digo sí, de derechas, porque no existe. La historia la hacen sujetos y nosotros somos sujetos. Entonces tenemos un punto de vista. Otra cosa es ser riguroso, pero eso es otro tema. No mentir, claro, no inventarte las cosas, tener las fuentes precisas, estudiar, pero eso es rigor. Eso es otra cosa, pero no es objetividad. No se puede ser objetivo en la lucha de clases. Y la historia que estamos hablando, la transición o la guerra civil, son los momentos más agudos de la lucha de clases. Y uno toma partido por una clase o por otra. Entonces, eso yo, desde luego, de antemano, aunque está claro, pues yo tengo tomado un partido, ¿no?, en ese conflicto, y por lo tanto mi punto de vista es un punto de vista desde una posición marxista y desde una posición de los perdedores también en esto. Por eso yo creo que la transición es fundamentalmente una oportunidad perdida. Eso es como, ahora no sé, cuando yo era chaval y daban clases de matemáticas, todavía se expresaba se utilizaba la expresión en latín, ¿no?, de quod erat demonstrandum, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, realmente yo eso es lo que quiero demostrar a lo largo de esta discusión, que había una oportunidad, que cabía la posibilidad de transformar la sociedad y que sin embargo esa oportunidad se perdió. Y a eso es a lo que a mí me gustaría dedicar esto, porque la posición dominante en la izquierda la definió muy bien Santiago Carrillo, que para mí es inevitable estudiar a Santiago Carrillo. Lo que dijo, lo que hizo, lo que escribió, su libro Eurocomunismo y Estado, su posición sobre la transición y su entrada en el PSOE, ¿no? Es una carrera meteórica pero consecuente, ¿no?, de principio a fin, y que hoy se mantiene, porque Carrillo
murió y se fue del PC, pero el PC sigue siendo en lo fundamental un partido carrillista, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de su práctica. El carrillismo es lo que más marcado lo ha dejado. Y Carrillo dijo taxativamente: en la transición solo se podía conseguir lo que se consiguió. Para mí esta frase lo dice todo de la postura oficial, ¿no? O sea, los torturadores al frente de la policía, los muertos en las cunetas, el ejército fascista y la UMD fuera del ejército, todo eso, la monarquía, era lo que podíamos conseguir. Es decir, un desprecio absoluto a la posibilidad de que la clase obrera pueda transformar la sociedad, porque solo podemos recoger las migajas que nos den los poderosos, lo que nos dio el rey, que es lo que al fin y al cabo decía Carrillo. Pero fijaros, el otro día leí con estupor, porque en general no suele decir estas cosas, un artículo de Alberto Garzón, que es pues de lo mejor que tiene Izquierda Unida y el Partido Comunista, y sin embargo decía exactamente lo mismo que Santiago Carrillo. Os leo la frase literal para que no haya equívoco. Es un artículo que salió el otro día, no me acuerdo si era el Diario o Público, pero bueno, lo tengo por ahí. Pero la cita textual es: en el momento de la transición no hubo un debate entre monarquía o república, sino entre dictadura y democracia. Y la democracia venía en un pack con la monarquía incluida. Entonces, esta sigue siendo la postura oficial. Es decir, no había elección. La única elección era Guardia Civil, torturadores, fin de la memoria histórica, monarquía, etcétera, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es el mayor error que puede cometer la izquierda, es decir, somos impotentes, en definitiva, para transformar la sociedad, sino que siempre dependemos de lo que nos den. Bueno, aparte de eso, de esta consideración, también tenemos que acotar en el tiempo el tema de la transición, ¿no? Más o menos para poder centrarnos. Esta también es una discusión ardua, ¿no? Pero por lo menos para zanjarla así y poder entrar en la discusión, yo diría que podemos tener una concepción amplia, laxa, extensa en el tiempo, y otra más restringida, ¿no? Desde un punto de vista amplio podríamos situar el inicio de la transición, pues es muy aleatorio, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente en torno al proceso de Burgos o la muerte de Carrero Blanco. Sería una época que nos situaría, además teniendo en cuenta que el atentado de Carrero Blanco se produce en el mismo momento que el 1001. O sea, estamos hablando, o sea, no porque sea el atentado de Carrero Blanco, sino porque digo que puede ser una fecha muy buena de referencia, ¿no? O un poquito antes el proceso de Burgos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se provoca una movilización generalizada en la sociedad a partir de un proceso político. Además es un proceso contra ETA y sin embargo tiene la simpatía del movimiento en todo el Estado español en ese momento cuando se produce, ¿no? Entonces, desde un punto de vista amplio, pues podríamos partir de ahí y llevarlo hasta el golpe de Estado del 23F del 81. Eso podría marcar, o incluso las elecciones del 82, justo después del golpe, que ya marcan un cambio, que no solo el golpe no ha triunfado, sino que el PSOE arrasa, o sea, es decir, la izquierda en ese momento, porque el votante no está votando la reconversión industrial, está votando desprenderse del todo de la dictadura, entre otras cosas, ¿no? En el 28 de octubre del 82. Entonces, ya otra cosa es lo que pasó después, pero eso sí cerraría, ¿no? Digamos, el ciclo donde cabía la inestabilidad, la posibilidad de un golpe, fuera de opereta o fuera en serio, pero hasta ahí. Eso sería de una forma amplia. Sin embargo, en el propósito que yo planteo, aparte de por tiempo, que no tendríamos, que a mí no me importa, ya comentábamos ayer, yo tengo mi récord de charla de la transición en 4 horas y media de exposición, entonces no es una amenaza. Con descansos, para tomar café. Pero no, es que sabes que realmente es muy difícil condensarlo, pero vamos a intentar reducirlo a 2 horas y cuarto
Y entonces, realmente podríamos hacer eso, ¿no? De un periodo amplio de 1970 a 1982, ese periodo de 12 años, pero realmente la transición son 2 años. La transición es el 76 y el 77. ¿Por qué lo digo? Porque es el momento donde se pudo producir una revolución. Y ahora, o sea, y algunos igual os asombra, otros lo conoceréis, pero ya veis, como no lo digo yo, lo dice la burguesía. Eso es lo más acojonante al estudiar la transición. Que te encuentras con que las declaraciones donde más claramente se habla de revolución son las declaraciones de los dirigentes, estrategas de la clase dominante, que ven el riesgo de esa revolución. Entonces, ese periodo, cuando se refieren a eso, pues es el periodo del año 1976, desde el inicio, pero sobre todo en marzo, la lucha de Vitoria, hasta el 77, fundamentalmente la matanza de Atocha. Y luego el periodo constitucional es también un periodo inestable, pero ya no tiene el mismo, ya los acuerdos se han cerrado, por decirlo así, ¿no? En la primavera del año 77, sobre todo a raíz de la Pascua, de la legalización del Partido Comunista. Y esto que comentaba, de esas declaraciones de la burguesía, a mí me llevan a mantener una teoría particular sobre la concepción de la transición, que patentaré algún día, que es que yo creo, no sé si es un fenómeno histórico, psicológico o qué, pero se produce una inversión en la percepción de la realidad por parte de las clases sociales. Es decir, me explico. Mientras la burguesía ve en la transición, en aquel momento, y tenéis todas las... Yo daré algunas, pero si buscáis encontraréis todas las declaraciones que queráis en ese sentido de representantes de la clase dominante, ve constantemente el peligro de una revolución. Los teóricos representantes de la clase obrera, es decir, los dirigentes del PC y del PSOE, ven constantemente el peligro de un golpe de Estado. Entonces, es justamente la paradoja de ese periodo, que se da una inversión de la percepción que debería haber tenido la izquierda de la realidad. Si te está diciendo la burguesía que ve el riesgo de una revolución, ¿por qué es? O sea, ¿porque van a hacer un casting para Hollywood? O sea, lo dicen porque están acojonados, porque ven que existe el riesgo. Y sin embargo, en las reuniones de la izquierda, ruido de sables, o yo me acuerdo de una cosa que ahora os sonará chiste a los que no lo vivisteis, pero que se lo tomaban todos muy en serio. Nos invadirá Estados Unidos. Si hacemos un cambio serio, nos invadirá Estados Unidos. Que algunos decíamos, ¿qué? ¿Como en Vietnam o qué? Oye, un matiz. La General Motors, cuando la montaron, se decía que una de las plantas de la General Motors era para hacer tanques. Claro, y pasó lo de Portugal, y el americano más cercano estaba al otro lado del Atlántico, cuando se produjo la revolución de los claveles. O sea que, pero tenía, no penséis, tenía mucho peso, y era el argumento que utilizaban normalmente los dirigentes en cualquier reunión cuando sacabas el tema de que había que llevar el proceso más lejos. ¡No, nos invadirán! Bueno, entonces realmente es llamativo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esa inversión en la concepción de lo que estaba dándose, cuando en realidad lo que estaba produciéndose, cómo iba a haber un golpe, pues, lo que se estaba desmoronando precisamente era la dictadura. Y claro, eso tiene más importancia de lo que puede parecer a primera vista. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, en un proceso revolucionario, el factor determinante es la conciencia. Es determinante que se produzca una transformación en la conciencia que haga que la clase trabajadora, estudiantes, jóvenes, la gente que está participando en el movimiento revolucionario, adquiera la conciencia de que tiene la posibilidad de cambiar la sociedad, que pueden hacerlo, que se sientan seguros, que puedan tirar adelante. Entonces, si tú tienes a tus partidos diciéndote todo el día que no se puede, lo que estás haciendo es echar atrás ese proceso. A mí que alguien me encuentre un discurso de Lenin o de Trotsky o de cualquier otro de los dirigentes del partido bolchevique en el periodo de la Revolución Rusa diciéndole a la gente que no se puede.
O sea, que me encuentre alguien uno porque yo nunca lo he leído, nunca lo he visto. O uno de Robespierre, o de Jacques Rousse, o de Marat, o de Danton. Que alguien me encuentre discurso de revolucionarios explicando que no se puede hacer la revolución. Y ese día me hago carrillista. Pero mientras alguien no encuentre eso, pues sigo pensando que ese fue el mayor error de la izquierda. Echar hacia atrás la conciencia de la clase obrera, en vez de animar. Pero ahora acabamos de tener un ejemplo a pequeña escala. Una de las claves del éxito de Podemos es esa. Mientras una de las claves de por qué Izquierda Unida no se ha desarrollado más es también esa. No podemos cambiar las cosas. Posibilismo, ¿no? Hay que pactar con el PSOE. Al fin y al cabo somos siempre el bastón de izquierdas del realismo. Y esta vez no es el realismo mágico, es un realismo que de mágico no tiene nada, ¿no? Ni aquí ni en Andalucía. Entonces, ese proceso, esa huella también que ha quedado, se ha arrastrado, ¿no? Pero tenemos que ver que era algo que puede llevar a tener ahora repeticiones patéticas. ¿Por qué? Pues porque volvemos a tener una de las discusiones que se daba en ese momento, y es el carácter de la revolución, el carácter de los cambios que necesita la sociedad. Y fijaros qué curioso, ahora 40 años después de haberlo tenido enterrado, empiezan los teóricos de un ala del Partido Comunista a destapar que la revolución es democrática. Pues yo me siento asombrado, porque es que es exactamente lo mismo que en la transición. O sea, ahora mismo las tareas que tenemos no es el sistema económico, o sea, los 6 millones de parados los produce la falta de libertad de prensa, no sé. ¿Y qué burguesía nacional hay que pueda cambiar esto? Pues tampoco lo sé. Pero parece que tenemos teóricos en este momento, dentro de nuestras filas, que están dispuestos a suministrarnos una burguesía revolucionaria, lo que no existe. O sea, para nosotros sí es una de las tesis, pero bueno, esto ya me estoy saliendo del tiesto, o sea que voy a volver a la transición, pero es que la revolución democrática y la transformación socialista de la sociedad son el mismo proceso en este momento. No estamos en el siglo XVIII, XIX, donde cabe una revolución democrática frente a la aristocracia feudal. Ahora la revolución democrática solo es llevar la democracia más allá del capitalismo. Desde ese punto de vista acepto perfectamente la expresión revolución democrática, pero siempre y cuando esa expresión implique llevar más allá del capitalismo la transformación de la sociedad, la transformación democrática. Hay otro lugar común en todas las interpretaciones que se hacen de la transición por parte de los historiadores oficiales, y es que había un plan. Bueno, yo no niego que hubiera un plan, humilde. Lo que niego es que la transición haya respondido a un plan predeterminado, y lo niego totalmente. O sea, me parece también una de las teorías más peligrosas de la transición. Y lo niego en los dos aspectos que se suele plantear. Uno, la teoría conspirativa de la historia, es decir, Estados Unidos, la CIA, el Mossad y la socialdemocracia alemana se juntaron y diseñaron la transición en la Edad de Piedra. O sea, lo niego. Otra cosa es que estaban muy preocupados, sí, que intervinieron, sí, mucho, todo lo que pudieron, enredaron todo lo que pudieron, pero no tenían ni puta idea por dónde coger el tema. Se estaban realmente sobrepasados por los acontecimientos, y de eso también hay muchos elementos de prueba. Y niego sobre todo la mayor. O sea, niego que Franco había diseñado esta transición que se produjo. Y que Franco y la burguesía española habían diseñado esa transición y se produjo. Y eso también, pues vamos a intentar verlo. Porque, claro, luego eso era lo que necesitaban para encajarlo con la historia oficial. Porque ¿cuál es la historia oficial? La historia oficial es que Juan Carlos I de Borbón se preparó desde jovencito para traernos la democracia. Estudió idiomas y aprendió de los sistemas democráticos para luego regalarnos la democracia. Él ya sabía, cuando juró los principios fundamentales del movimiento, que en realidad era el movimiento hacia la democracia lo que estaba jurando, ¿no? Y entonces, pues luego ya vino todo el proceso. Él ya sabía que iba a ser amigo de Carrillo y de Felipe González
y de Suárez, ¿no? Y ya lo tenía todo planeado, planificado, y lo llevaron adelante. O sea, esa es la mayor estupidez que he oído en mi vida sobre un proceso histórico. O sea, porque realmente todo prueba, cuando vas estudiando la transición, que tuvieron que ir resolviendo los problemas conforme se les planteaba. Y que sus planes distaron mucho de lo que luego hicieron. O sea, a pesar de que se quedaron muy lejos de lo que nosotros pensamos, o de lo que yo pienso que se debería haber hecho, ellos fueron muy lejos de lo que pensaban haber hecho. Porque su plan era una remodelación del régimen. Simple y llanamente. Era llevar a cabo una remodelación del régimen desde dentro del propio régimen. Y la mejor prueba, una de las pruebas más claras de eso, es la división que se produjo entre la clase dominante. Y esta para mí es una de las características esenciales a estudiar y que yo creo que se estudia muy poco en este momento, y en los enfrentamientos que había en las alturas, los debates y las distintas posiciones sobre apertura, no apertura, cómo hacerlo, en quién basarse. O sea, todas esas cosas se estaban planteando constantemente, hasta el punto de que tuvimos divididas a las instituciones básicas de dominación de la sociedad. No solo la burguesía estaba dividida sobre cómo llevar las cosas adelante y en qué políticos apoyarse, la Iglesia se dividió de arriba abajo. O sea, uno de los fenómenos más interesantes sobre el que se podría solo hacer una historia de la transición a través de la Iglesia Católica, que sería interesantísimo, por cierto, porque serán todos los elementos, porque en la Iglesia Católica acabas teniendo desde los cuneteros, o sea, me refiero a los asesinos, ¿no?, que respaldan los asesinatos de la guerra civil, a revolucionarios, pero revolucionarios. O sea, y desde ahí toda la gama. O sea, se va rompiendo a cachos, y de hecho una gran parte de los partidos de la izquierda surgen en el seno de la Iglesia Católica. Algunos con una vinculación muy directa. O sea, porque en unos casos es la utilización de organizaciones como la SOAC o las JOC, ¿no?, las organizaciones de acción católica, pero en otras, pues partidos como la ORT, pues prácticamente son un producto de la actividad en las sacristías, ¿no? O sea que hay y vinculación había en los sitios de reunión, todo, pero bueno, sin enrollarme con eso, que me parece un factor muy importante ver esa división que se produce en la Iglesia, que es que ha sido uno de los pilares del franquismo y que sin embargo está hecha añicos al final, además que alcanza a todos, no es decir, no, unos curas, no, los curas, o sea, los jesuitas, o sea, están todos patas arriba, ¿no?, en ese proceso. De hecho hay muchos curas que se van a los barrios obreros a vivir con la gente, bueno, en Zaragoza el caso de la Jota, ¿no?, o de otras zonas donde efectivamente se da ese tipo el cura obrero, ¿no?, que se habla en esa época, en Madrid, en Vallecas, todas esas, el Pozo del Lloremundo, efectivamente, todas esas experiencias que se dieron. El ejército también se divide, pero se divide hasta el punto de que surge la UMD, una organización democrática que intenta imitar a los capitanes de Abril, de Portugal, y realmente eso es muy llamativo, que se produzca en ese momento. Y ahí, bueno, pues eso yo creo que nos debe llevar a la conclusión de que el único plan, sí había un plan, salvar el pellejo, a cualquier precio, adaptándose, reprimiendo, retrocediendo, pero el plan era ese, la vía era salvar los muebles. Y eso es lo que intentaron hacer durante ese periodo. Y por eso yo creo que es muy importante que nosotros combatamos esa idea de que la democracia venía de arriba. Quería darle un repaso a los acontecimientos previos, pero no sé cómo. Digo porque me parece importante, voy a hacerlo muy sucinto y luego si queréis en el debate entramos, pero es que yo creo que es necesario para los que no lo vivisteis tenerlo presente y para los que lo vivimos recordarlo, porque también se nos olvida el proceso que fuimos viviendo en la sociedad antes de la transición, porque en realidad el movimiento obrero desaparecer no desaparece en ningún momento. O sea, las luchas, incluso en el periodo más negro de la dictadura, se dan. Y hay huelgas importantes en los años 50. El periodo del 56 y del 59 tenemos toda una serie de luchas muy importantes.
Y luego un proceso también enorme de transformación de la sociedad. O sea, un conjunto de luchas y de transformaciones sociales que es muy necesario comprender para entender esos cambios que se fueron dando en la conciencia de la gente, en el ambiente de la sociedad y que preparan el estallido de ese movimiento de la transición. Ahí, por ejemplo, el factor de la emigración es un factor importantísimo que se da en ese periodo, ¿no? Sobre todo en la década del 60 al 70 hay más de 1 millón de trabajadores españoles que se van al extranjero. Y en 1969 la cifra de emigrantes es 3 millones. Se dice pronto, ¿no? Hay 3 millones de trabajadores que han tenido que ir fuera a buscar trabajo en ese periodo. Eso demuestra también todas las falacias sobre el desarrollismo franquista. Es importante para eso, pero es importante también para entender otras cosas, como el contagio de ideas, al salir, porque esa gente sale y vuelve, y está saliendo a países como Francia y Alemania, por ejemplo, ¿no? O Suiza, y está volviendo también impregnado del deseo, y a eso también ayuda a entendernos cómo se fue creando la idea de la mitificación de Europa. Es otra discusión y lo voy a dejar de lado, pero cuando hablamos de la Unión Europea y eso, ¿por qué se va generando esa imagen de Europa como un deseo, algo a imitar, algo a alcanzar, como algo fundamental? Pues porque, claro, imaginaros a alguien en los años 60 saliendo en Semana Santa a los bares cerrados y la Guardia Civil desfilando con la procesión a venir de Francia, ¿no? Es que, claro, se va generando un mito de una sociedad medieval frente a sociedades donde aparentemente hay progreso económico y libertad política. Entonces, todo eso también influye en el proceso de cómo va cuajando lo de la transición, porque no estamos hablando de 30.000 personas, estamos hablando de 3 millones de trabajadores, más lo que eso afecta a las familias de esos trabajadores en ese periodo. Es cierto que hay un crecimiento económico muy fuerte en ese periodo, que también es un factor, pero que no sirve para absorber toda la situación. Entre el año 61 al 64, no voy a aburriros con datos económicos, pero por lo menos dar alguno para que os situéis, yo creo que sí merece la pena. Digo, del 61 al 64 hay un crecimiento anual medio del PIB del 8,4%. ¿Quién lo pillará ahora? Como China. O sea, eso es como China. Fijaros de lo que estamos hablando. Más de un 8% de crecimiento del Producto Interior Bruto durante ese periodo. Y a pesar de eso no puede absorber a la clase trabajadora. También eso nos ayuda a ver de qué punto se partía. O sea, estábamos partiendo de la miseria más absoluta. Y además es un crecimiento tan desequilibrado, tan desorganizado, con los planes de estabilización, que realmente lo que va provocando es constantes crisis. La inflación también es mucho más fuerte, hay un 14% de media en ese periodo de inflación, que luego llegó mucho más en la transición. Hay un cambio también en la composición de la población de las ciudades al campo, un cambio determinante. Es que, no sé, no me resisto a dar estos datos. Si os parece que me enrollo mucho, pues me decís y iré saltando, pero es que me parecen datos claves para, desde una realidad como la que tenemos ahora, tratar de entender las transformaciones sociales que se operaron en ese periodo, que fueron tremendas. O sea, tú fíjate, en el año 1960, solo el 28% de la población, el 27,7%, vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. Y sin embargo, en 1970 es el 40% de la población, o sea, que vive en ciudades de más de 100.000. Pero en los años siguientes, de finales de los 70, llega al 50% de la población viviendo en las grandes ciudades. Será un cambio también de la composición de la población agraria respecto a la población industrial. En 1960, que es un buen año de referencia, el 24%, o sea, una cuarta parte del Producto Interior Bruto se deriva de la actividad agraria. En el 60 todavía. O sea, hay un peso enorme. Y casi el 50% de la población activa está empleada en el campo. El 47%, para ser exactos. Pero para que os hagáis una idea. O sea, en los años 60, el Estado español, o sea, sigue siendo un país
fundamentalmente agrario, o sea, muy dominado por la cultura y la producción agraria. 10 años después, la participación del sector agrario en el Producto Interior Bruto ha caído al 13% en el año 70. Y la población se ha reducido por debajo del 30%, la población agraria, el 29,2%. Entonces, simplemente no me voy a meter en más datos de ese proceso, que se podría, pero por lo menos cojo ese trozo para que veáis, o sea, el cambio gigantesco que se está dando. ¿En qué influye esto? En muchas cosas, pero imaginaros, es una clase obrera nueva, que no necesariamente es un factor negativo para un proceso de revolución, porque no tiene la experiencia de la organización, pero tampoco tiene la de la derrota. Y entonces genera sectores de la clase obrera que cuando entran en un conflicto se lanzan hasta el fondo. Les cuesta arrancar, pero una vez que entran, también los conflictos son más violentos en muchas ocasiones. O sea, ahí estamos viendo que hay, pues eso, que 2 millones de campesinos se han ido del campo a la ciudad en una década. Y eso pues tiene grandes consecuencias en la sociedad. Pero la economía está hecha un desastre, porque hay crisis específicas del capitalismo español. O sea, que no corresponden necesariamente al ciclo de reactivación, recesión de la economía mundial, sino que cuando aquí llega la recesión del 73-74, en los años anteriores ha habido 2 crisis seguidas en el Estado español, una en el 66-67 y otra en el 70-71. Y justo se está saliendo de la del 70-71 cuando se entra en la recesión mundial del 73. Entonces, lo que entonces llamaron la crisis del petróleo, ¿no? Porque siempre hay que poner un nombre para justificar que no es la crisis del sistema. Una crisis de sobreproducción del tamaño de la copa un pino. Pero cada crisis se queda con su nombre para no reconocerlo. Pero eso es el efecto que tuvo, fue muy grande. Si hablásemos de la población universitaria, que también daría para una tesis, pero quiero daros por lo menos un dato, ¿no?, de la evolución. Del 62 al 68, la población universitaria en 6 años se duplicó. Pero del 70 al 74 se quintuplicó. O sea, estamos hablando de una población universitaria casi residual a una población universitaria que supera el 1.000.000 en un periodo de unos años. Eso también tiene un efecto muy grande. Porque si estudiamos la transición es imposible no estudiar la transición y no hablar del papel que jugaron las luchas en las universidades, que fue un papel muy significativo. Y además jamás el movimiento estudiantil, salvo en una primera época con el Felipe quizá y tal, pero salvo algunos retazos y en el Frente de Liberación, ¿no?, el Felipe, no me refería a Felipe González, sino a la organización estudiantil, el movimiento universitario siempre se sentía deudor del movimiento obrero. Y eso, vamos, podemos discutirlo con quien queráis, pero no tiene discusión. O sea, durante el periodo de la transición el movimiento universitario siempre tuvo claro que estaba a merced de lo que donde avanzara el movimiento. O sea, siempre había algún zumbao, ¿no?, pero en general había muy clara la necesidad de la vinculación con la clase trabajadora en todas partes, en todos los movimientos que se dieron en ese momento. La conflictividad social en ese periodo crece muchísimo, pero ya había arrancado casi en la posguerra. O sea, en el País Vasco, por ejemplo, hay huelgas en el año 47. O sea que tenemos un movimiento casi inmediato. Y ya antes de que hubiera este crecimiento de la universidad, ya en el año 56 hay una huelga importante de universitarios en Madrid. O sea que movimientos, pero aislados y que se retrocedían, pues se dan en todo ese momento. Por cierto, se me olvidaba, pero creo que merece la pena referirlo, y en Barcelona en el 51 hay una huelga de los tranviarios que ya tuvo mucha repercusión. O sea que se ve cómo el movimiento obrero va levantando la cabeza, pero carece de organización. Carece de organización y de continuidad. O sea, lo que se van dando es brotes, en un sitio, en otro, especialmente pues, en las zonas más tradicionales.
Barcelona, el País Vasco, Asturias, pero luego se va extendiendo también a otras zonas, Madrid, que también empieza a tener conflictos enseguida. Tenía yo aquí una retahíla de varias páginas hasta llegar a la creación de comisiones obreras, pero vamos a ir directamente pues a la creación de comisiones obreras. No digo, no porque no me parezca interesante, sino porque se nos va a ir la mañana, pero por lo menos quedarnos con esa idea y rememorar los que estábamos por ahí en la época final, por lo menos, cómo el crecimiento que se va dando del movimiento obrero, a pesar de los parones o de los retrocesos, va aumentando cualitativamente. O sea, la extensión de las luchas, la implicación cada vez de mayor número de trabajadores en las huelgas, la aparición de huelgas de mucha duración, aunque fueran de una sola empresa, pero que se convierten en huelgas emblemáticas, que a pesar de que se oculta, porque claro, ahora con los medios de comunicación que tenemos, lo que pasó en la dictadura sería imposible. Pero en aquel momento tener en cuenta que podía darse una huelga y enterarte 6 meses después, y porque te lo contaba un compañero, un amigo, porque se ocultaba totalmente y permanecíamos totalmente al margen del conocimiento de todas esas situaciones que se daban. Pero hubo, por ejemplo, en el año 66-67, o sea, porque pilló los 2 años, fue una huelga mítica, la de laminaciones de bandas de Echevarría, que fijaros, o sea, una huelga de 163 días, en esas condiciones, O sea, es casi medio año ahí de lucha en condiciones de dictadura. Pero claro, esas huelgas iban dejando un pozo. Eso no pasaba en balde, sino que realmente, pues de ahí mucha gente iba pasando a una actitud distinta de militancia, de organización, y es, bueno, ya en el 69 hay un estado de excepción, lo que también demuestra la preocupación de la clase dominante. En el 70, aparte de huelgas de los mineros asturianos, es ya cuando se produce aquí doy un salto, pero vamos, para llegar el proceso de Burgos, y donde empezamos a tener ya un funcionamiento de comisiones obreras, que bueno, ha habido ya intervenciones muy duras de represión que trascienden, porque en ese periodo tenemos en el 70 la huelga en Granada, en la construcción, donde la Guardia Civil asesina a 3 trabajadores, que era la época en que hacíamos el chiste macabro, pero chiste de que los obreros volaban, porque siempre la noticia era: la policía disparó salvas al aire y murieron 3 obreros, y dices, pues claro, debe ser que los obreros vuelan en España, ¿no? Era el chiste que se hacía, porque es de verdad, siempre la noticia era disparos al aire. Entonces, sí, y en parte era verdad, ¿no? Porque hay aire en todas las direcciones alrededor del que dispara. O sea que eso es lo que teníamos. Se produce también un cambio en el carácter de las luchas. En el 71, la ocupación de la SEAT marca un antes y un después, porque claro, ya no es solo una huelga, es la ocupación de una fábrica, además de una fábrica emblemática, de una fábrica grande, y eso pues también tiene mucha repercusión. Tener en cuenta que en esa época la SEAT tiene 7.000 trabajadores, y ocupan la fábrica. Entonces, o sea, ya lo que está demostrando el movimiento obrero es que ha llegado ya a mayoría de edad, y tener en cuenta además en qué condiciones se hacen esas luchas, que lo que te estás jugando es el tipo, o sea, ya no solo el puesto de trabajo, o sea, es que ahí la gente se lo está jugando todo, y es lo que caracteriza la situación de esa época. Para haceros una idea, que es un dato que no se suele dar muchas veces, es una buena referencia lo del Tribunal de Orden Público, el TOP, que habréis oído. Sí, es una putada, pero me viene el humo todo el rato, me está jodiendo la garganta, te lo digo en serio. Es que viene para aquí, al aire, Pablo. Yo es que tengo cierta edad. ¿Tienes más de 50? Sí, y mi garganta ha sufrido mucho ya. No, es que al hablar, si no estuviera hablando, no, pero al hablar voy respirando el humo y me la va dejando tiesa, o sea, ya estoy afónico y no estoy forjando la voz, o sea que es
digo eso, que lo que es el Tribunal de Orden Público que se crea en esa época, sabéis que ahora, bueno, en realidad la Audiencia Nacional es la continuadora del Tribunal de Orden Público, ¿no? Que ni siquiera sería constitucional la Audiencia Nacional, pero bueno, vamos a dejar eso de momento, pero es interesante el ver qué papel juega, ¿no? Tiene 13 años de existencia el TOP y manejó 22.660 expedientes, lo que supuso represión penal para 53.500 personas, que se dice pronto, ¿eh? Que ahora estamos hablando de unos pocos casos. Impuso el TOP 11.731 años de cárcel durante ese periodo. De la gente juzgada, el 50%, 49 y pico, eran trabajadores industriales. El 22% estudiantes y un 11% también trabajadores, pero administrativos. O sea que también la finalidad que tenía, y muy emblemático, el primer caso del Tribunal de Orden Público fue la acusación, juzgar a la Comisión Obrera de Vizcaya. Ese fue el primer expediente que se abrió en el Tribunal de Orden Público. O sea que, bueno, pues eso solo nos explica para qué se creó y cuál fue su papel, ¿no? Y ver el miedo que tenían al movimiento que se estaba dando por parte de la clase obrera. Hay otro factor que es importante, aparte no me voy a entretener, aunque sería interesante, en toda una serie de huelgas, conflictos que acabaron con muertos, como San Adrián de Besós y otros casos, pero sí por lo menos comentar una cosa que es la incorporación del movimiento vecinal a la lucha, que es también un factor muy importante y del que también se suele hablar pocas veces cuando se considera el proceso en su conjunto, y es que tuvo una vinculación a la crisis económica. La crisis del 73-74 provocó una alza generalizada de los precios, y eso tuvo una influencia pues muy directa en la vida de la gente. Pero bueno, es que los precios, o sea, eran subidas, pues por ejemplo, la electricidad subió en el primer trimestre del 74 un 15%, el petróleo un 70%, el butano, que entonces era lo que usábamos todos en casa, o el 95% de la gente, la bombona de butano subió un 60% de una sola subida. Los transportes un 33%. Todo eso en la primera parte del año 74. Eso provocó que los trabajadores, además de organizarse en las fábricas, se organizaron en los barrios. Y el nacimiento del movimiento vecinal como un movimiento potente en ese periodo, pues también es un factor que influye. Influye porque genera capacidad de asociación y de organización, y influye porque participa en las movilizaciones y porque se vincula a las huelgas también. Porque ya haces huelga, movilización en el barrio, organización, participación de las familias, de los trabajadores también cuando hay conflictos. O sea, lo que se va dando es cada vez una participación mayor de mayores sectores de la sociedad. Y además, claro, las huelgas van tomando también otro cariz. Las manifestaciones llegan ya a tener también otra participación, ya no son pequeños saltos cortando una calle, sino que empiezan a darse manifestaciones importantes. Y hay un salto en la organización, se podrían poner muchos ejemplos. Yo uno que conocí de cerca y que me parece muy interesante fue en el año 73, en una huelga general en Navarra, que tuvo muchísima importancia a partir de Motor Ibérica, pero se fue extendiendo, y en esa huelga se genera un comité central de huelga. O sea, estamos hablando ya de un nivel de organización ya por encima de los sindicatos, que están funcionando, que están sobre todo comisiones obreras, pero lo que hay ya es los comités de empresa vinculándose entre ellos y generando un comité de huelga que la policía lo conoce y que sabe quiénes son, pero que no se atreven a detenerlos hasta que se terminó la huelga. No se atrevieron a intervenir y desarticular el comité central de huelga que había formado la clase obrera de Navarra. Eso lo pongo como un ejemplo de otros que se podrían poner, de a qué grado se está llegando y hasta qué punto el régimen empieza a tener miedo a la intervención directa de la represión y empiezan a dudar. Entonces, claro,
tampoco hay una actuación siempre de la misma manera. Unas veces reprimen y otras no. Pero unas veces reprimen y otras no, también porque no saben qué hacer, porque lo prueban todo, porque están intentando desesperadamente intentar controlar una situación que no pueden controlar ante una situación de conflictividad generalizada en la sociedad. Y por eso ahí la clave en ese proceso, como comentaba antes, son los años 76-77. Claro, con una cuestión anterior que no se puede no mencionar al hablar de la transición, que son los fusilamientos de septiembre del 75. Es importante, no solo desde el punto de vista anecdótico, podríamos decir anecdótico histórico, ¿no? Es decir, pues ahí hay un punto de referencia de la represión brutal, de los salvajes que eran, de los asesinos que eran, que hay una situación además que internacionalmente se pide. Vamos, yo me acuerdo perfectamente de ahí, ya sí que me acuerdo muy bien de aquel periodo del 75 pidiendo la libertad, claro, he estado en el País Vasco, pues de ETA, ¿no? Entonces todo ese periodo de luchas lleva sin embargo a los fusilamientos, y eso es un mensaje a la sociedad, es el mensaje de que el sector duro del régimen está controlando en ese momento la situación. Pero eso lejos de... Y nos demuestra hasta qué punto eso del plan era mentira. Porque el plan que tienen en ese momento es mano dura y controlar la situación. Y el fusilamiento es una señal de que el sector duro controla. Y claro, tiene el efecto contrario. Porque lo que aumenta es la conciencia de que hay que acabar con ellos. De que no hay salida bajo este régimen. Y además, inmediatamente después muere el enano sangriento, con lo que el proceso pues se acelera, porque claro, tenemos en cuenta los fusilamientos son en septiembre y el deceso es en noviembre. Entonces, ¿qué ambiente, ¿no?, se podía estar generando en la sociedad con las luchas, el crecimiento de las luchas, de la represión, los asesinatos, la muerte del dictador? Se va generando una especie de esperanza, ¿no?, aparte del agotamiento del champán durante el mes de noviembre, pero lo que se genera es una esperanza de que se puede cambiar en la sociedad. Y esa inflexibilidad en ese momento del régimen lo que hace es aumentar todavía más la fricción y la contradicción. Y hay toda esa serie de acontecimientos que se producen en el 76-77 que están claros. Además, fijaros, se dice siempre lo de Suárez y es falso. O sea, en ese momento los hombres en los que pensaba el régimen eran fundamentalmente Fraga y Areilza. Los dos protagonistas sobre los que querían bascular el aperturismo, o sea, claro, estaba el sector duro de Girón, del propio Arias Navarro y toda esta gente, y los aperturistas eran Fraga y Areilza, sobre los que pensaban bascular. Lo de Suárez vino después, es una maniobra posterior. Cuando Suárez entra en liza, Fraga y Areilza, los dos quieren acabar con él, y hay intentos de todo tipo, que sería entretenido, pero que voy a dejar porque aunque tienen importancia es más secundario, ¿no? Pero intentan acabar con Suárez, pero no lo consiguen. No lo consiguen, ¿por qué? Porque Suárez responde más a esa inteligencia conspirativa, porque no era ningún genio ni ninguna persona brillante, pero era un conspirador nato, era un listo, que diríamos ahora, ¿no?, un listillo. Y olió por donde venía la cosa, y de secretario general del movimiento a protagonista de la democracia. Es una de las cosas más interesantes, ¿no?, también de ver en la transición cómo se le permite a Suárez, cómo va jugando ese papel, porque la historia le ha situado ahí. Y en cambio Fraga y Areilza, que eran los que tenían todos los números para hacerlo, son mucho más incapaces de desprenderse del régimen. Y por lo tanto se acaban quedando descalificados ellos mismos. Porque Fraga confiaba en la ley de asociaciones, no en los partidos políticos. Es que, claro, ahora se miente tanto y se habla tan poco de lo que pasó de verdad en la transición, que al final nosotros mismos acabamos olvidando lo que pasó. Porque claro, te sacan estas historias oficiales de la Victoria Prego
que después de Walt Disney es lo que más daño ha hecho a la mentalidad de la humanidad, ¿no? Con esa concepción de la transición, ¿no? De todo viene